Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 24. Sukuna frunció el ceño mientras se arrodillaba y recogía la cabeza cortada de la furiosa criatura alienígena que lo atacó en el momento en que salió de la cápsula de caída. Era grande y alto, su cabeza del tamaño de 2 legionarios juntos. Todo su cuerpo era al menos lo suficientemente grande como para ser más voluminoso que un barco de transporte, que era enorme. Sin embargo, era lento y engorroso, a pesar de que parecía moverse más rápido de lo que su tamaño le hubiera permitido. Tenía 6 extremidades, 2 de las cuales terminaban en guadañas gigantes. Y estaba cubierto con una especie de armadura natural, un material grueso que probablemente estaba hecho de la misma materia que sus huesos. Bueno, a pesar de todo el poder y la ferocidad que pudo haber tenido, la criatura gigante murió con un solo uso de desmantelar, que la decapitó instantáneamente. Su cabeza era pesada y estaba cargada con un montón de cuernos. Sus dientes, en particular, eran interesantes, ya que parecían estar hechos de algún material monomolecular que podía atravesar incluso la armadura de Sukuna. Frunció el ceño porque, en el momento en que la criatura murió, sintió un cambio minúsculo en el sudario que rodeaba todo el planeta, reduciendo su producción de energía maldita en un asombroso 40%. Eso significaba que ahora era solo 3 veces más fuerte que cuando despertó por primera vez en este nuevo cuerpo. Sigue siendo muy poderoso, pero ni de lejos de su máximo potencial. Más importante aún, el cambio repentino en el sudario significaba solo una cosa. Cada una de las criaturas aquí contribuyó a ello, lo que significaba que cada muerte disminuiría el sudario. Y eso también significaba que no había una forma real de deshacerse de la sábana santa, salvo matar a cada una de estas monstruosidades alienígenas. Bien, reflexionó Sukuna. No lo haría de otra manera, pero esto hizo que fuera problemático para la supervivencia continua de su legión. Y, a pesar de todo, preferiría que ninguno de ellos muriera, especialmente no cuando finalmente comenzaban a ponerse interesantes. Sukuna quería ver hasta dónde llegarían las pequeñas mierdas si se les permitía crecer. ¿Quién sabe? Uno de ellos podría crecer lo suficientemente fuerte como para desafiarlo, lo suficientemente fuerte como para ser divertido. Ese compañero Yamamoto Henry Yusei, a quien Sukuna le otorgó el título de segador, parecía un buen candidato para desafiarlo en el futuro, suponiendo que alguna vez obtuviera un dominio total sobre su jujutsu excepcionalmente destructivo. Entonces, a pesar de todo, Ryomen Sukuna no quería que muriera ninguno de sus legionarios. Al menos, todavía no. Y así, un asalto directo contra billones de gigantes hambrientos era imprudente. Tal acto sería un ejercicio de futilidad, que también causaría la muerte de, bueno, bastantes de sus legionarios, que era exactamente lo que Sukuna estaba tratando de evitar. También era terriblemente ineficiente. Después de todo, no todos los problemas requerían fuerza bruta. No, este planeta no valía la pena reunir sus fuerzas y todo el poder de su legión. Incluso con la ayuda de los hombres de hierro, realmente no valdría la pena el esfuerzo. Suspirando, Sukuna activó el dispositivo de comunicaciones, que era una característica incorporada de su armadura de poder y estaba conectado directamente a todos los canales de comunicaciones dentro de su flota o de cualquier otra flota dentro del alcance. En este caso particular, Sukuna se puso en contacto con el capitán de flota, un hombre mortal de gran experiencia y destreza logística y naval. Cambio de planes. Dígales a los devoradores que se retiren y continúen con su entrenamiento. Prepara las bombas de virus y déjalas caer tan pronto como regrese a mi nave, lo que probablemente será dentro de unas 3 horas. Reconocido, Príncipe Sukuna. Diviértanse.
Sukuna sonrió mientras, en el horizonte, aparecían millones de criaturas alienígenas, rechinando los dientes y cortando las extremidades, rugiendo y chillando. Curioso. Sukuna levantó una ceja. No todos tenían el mismo tamaño o forma, pero claramente tenían un tema general. Era como si todas estas criaturas fueran diseñadas por el mismo diseñador, siguiendo una estética singular. Las placas óseas, por ejemplo, parecían una opción de diseño casi monolítica, junto con las 6 extremidades. Pero ahí fue donde terminaron y comenzaron las similitudes. En todo lo demás, las criaturas no podrían haber sido más diferentes. Había muchos otros, como el gigantesco que lo había atacado en el momento en que aterrizó en el planeta y muchos otros que eran mucho más pequeños, apenas lo suficientemente grandes como para ser perros y otros más cuyos tamaños los colocaban en algún lugar en el medio. Sin embargo, otros no tenían extremidades en absoluto y volaban al aire libre, transportados por poderosas alas membranosas. Sukuna sonrió y extendió los brazos. «Ven por un poco». Como en el momento justo, los monstruos alienígenas cargaron directamente hacia él, como bestias enloquecidas. Les tomaría al menos un minuto antes de llegar a él. Entonces, en ese momento, Sukuna se agachó y hundió su mano derecha en el ojo de la criatura caída. Luego metió la mano en el cráneo y sí, ahí está el cerebro. Era un poco más grande de lo que esperaba para una bestia tan salvaje. Ya, Sukuna no podía esperar a probar la mente del extraterrestre. Sus recuerdos, sin duda, no le ofrecerían nada de valor ya que, a pesar de su forma horriblemente impresionante, en última instancia, seguía siendo solo un animal, lo que honestamente planteaba la pregunta de cómo estas criaturas pudieron invadir este planeta. Sukuna no se imaginaba a sí mismo como un maestro ingeniero o incluso un sabio de la tecnología, pero entendía lo suficiente de cómo funcionaban las cosas como para saber que uno no flotaba simplemente a través del vacío entre las estrellas para viajar entre mundos. No, se necesitaba una nave que fuera capaz de viajar más rápido que la luz misma. Estas bestias no podrían haber construido tal embarcación, ya que no tenían tecnología de la que hablar. Verdaderamente un misterio, de hecho. Quizás, devorar el cerebro de esta bestia arrojará algo de información. Sukuna abrió el cráneo de la bestia y le sacó el cerebro. Tenía el tamaño de una cabeza humana, señaló Sukuna, pero contenía muchos más canales y surcos en comparación con un cerebro humano. Lo sabía, porque se había comido bastantes cerebros humanos. Encogiéndose de hombros, Sukuna abrió mucho la boca, desquiciando su mandíbula como la de una serpiente, usando biomancia y tragándose el cerebro entero. Luego cerró la boca y masticó. Lo primero que notó fue la textura, suave y esponjosa, casi como la carne de una raya. A continuación, tomó nota del sabor, fuerte y abrumador, áspero al paladar, pero por lo demás agradablemente nuevo. No era nada que Sukuna buscaría, pero de todos modos era un sabor muy interesante. Sin embargo, lo que le sorprendió fue la repentina afluencia de energía maldita que recibió de repente. No aumentó sus reservas como esperaba. En cambio, aumentó su producción de energía maldita, reforzándola, como verter grasa en una llama abierta. Sukuna sabía que tal cosa era temporal en el mejor de los casos, pero era algo bienvenido. Más allá de eso, la mente de la criatura se lo ofreció, nada más digno de mención. Esperaba una afluencia de recuerdos o algo similar, pero Sukuna no encontró nada. Era como si el gigante hubiera sido impulsado completamente por sus instintos, inconsciente de su entorno y completamente irracional. No pensaba, simplemente sentía. Simplemente reaccionó a lo que le sucediera, sin tomar ninguna decisión real por sí misma, como lo habrían hecho otras criaturas verdaderamente inteligentes. Una bestia tan extraña, de hecho. Los ojos de Sukuna se entrecerraron cuando se dio cuenta. Es artificial. Se volvió para mirar el cadáver, frunciendo el ceño por un momento. No pensaba simplemente porque no estaba destinado a pensar. Se suponía que algo más debía controlarlo, dirigir cada uno de sus movimientos. Esta criatura ni siquiera estaba técnicamente viva, ¿verdad? Era más parecido a una máquina biológica además. Y, de repente, todo tuvo sentido.
La similitud estética de cada uno, las especializaciones extremas que de otro modo no existirían en la naturaleza. Y el hecho de que su mente no le producía recuerdos. Eso significaba que no había mente en absoluto. Es muy probable que el cerebro fuera solo un medio de control, como un receptor y transmisor de datos. Algo chisporroteó y silbó en el aire. Sukuna miró y vio gigantescos glóbulos de plasma surgiendo hacia él, cientos de ellos. Sonriendo, el rey de las maldiciones se adentró en la voraz horda de monstruosidades alienígenas. La vida sería algo tan terrible si todos sus enemigos resultaran como estos. Expansión de dominio. Santuario malévolo. Su dominio cobró vida a su alrededor, un mar de oscuridad que envolvía un área total de 1000 metros. La manifestación completa permaneció fuera de su alcance, por ahora, pero aumentar el alcance de su dominio haciendo uso de una cantidad obscena de energía maldita no lo había sido. Fue un progreso, por pequeño que fuera. La sonrisa de Sukuna no se desvaneció cuando cada ser vivo dentro de su dominio fue talado por un número infinito de desmantelamientos y hendiduras, las monstruosidades alienígenas cortadas en cintas y descompuestas en poco más que trozos de carne. Sukuna mantuvo el santuario malévolo durante un total de 10 segundos, antes de deshacerse voluntariamente de su dominio. A su alrededor había un verdadero mar de sangre, de carne y hueso. Debe haber matado a millones con ese, reflexionó Sukuna. De hecho, había tanta sangre alienígena que el suelo seco se había convertido en algo muy parecido a un pantano, humeante e hirviendo. Ahora, iba a tomarse su dulce tiempo matando a cada uno de ellos como... Sukuna hizo una pausa, levantando una sola de sus cejas. ¿Qué? Una presencia muy familiar de repente se dio a conocer desde el centro del mar de sangre. Una oleada de violenta energía maldita explotó hacia afuera, poniendo el cielo rojo y deteniendo la carga de los alienígenas. Y luego, se manifestó una vorágine ardiente de sangre y huesos, y de esa vorágine salió un espíritu maldito grande, rojo, enojado, que empuñaba un hacha, de piel roja y con las alas hechas jirones. Riendo, Sukuna envió un desmantelamiento de amplio alcance, matando a miles de alienígenas en un solo ataque. Su risa resonó en todo el campo de batalla mientras corría hacia el único amigo que había hecho en esta galaxia desde su despertar. Skarbrand, amigo. Sukuna. Tu matanza de estas bestias me ha sacado del reino del caos. Declaró Skarbrand, aullando y rugiendo mientras levantaba sus gigantescas hachas en el aire. Sukuna saltó y golpeó los puños con el espíritu maldito. Veamos cuál de nosotros tiene más muertes después de 3 horas, amigo. Sukuna se rió cuando aterrizó en el suelo, salpicándose sangre por todas partes. Skarbrand era mucho más grande y alto de lo que recordaba, pero, de nuevo, los espíritus malditos no eran realmente criaturas físicas para empezar. Si obtuvieron un verdadero dominio sobre sí mismos, entonces sus formas eran tan fluidas como el agua. Por ejemplo, el espíritu maldito alado de la guerra ahora estaba parado a una altura de más de 25 pies, más del doble de la altura de Sukuna. El rey de las maldiciones sonrió. Por los viejos tiempos. La cabeza de Skarbrand se alzó hacia atrás mientras rugía de risa, su voz como el crujido de un trueno y la rotura de una piedra. Sí, amigo mío. Acepto tu desafío. No se dijeron otras palabras entre ellos. Y, sinceramente, había pasado bastante tiempo desde que Sukuna sintió cierta medida de felicidad genuina. La última vez fue cuando fue derrotado por el emperador, el hombre de oro. Esa había sido una experiencia humillante y reveladora, y el rey de las maldiciones no la olvidaría pronto. La alegría que había sentido entonces provenía de un lugar de asombro y emoción, la alegría de descubrir que había más por descubrir, que no había llegado al límite de lo que se podía alcanzar, que había mucho más en Jujutsu de lo que jamás podría haber imaginado. Esta vez, la fuente de su felicidad era mucho más simple. Había muy pocos, en esta vida y en la última, que él pudiera considerar como un igual genuino. Y la única forma en que Sukuna consideraría a alguien como amigo era si demostraban ser iguales a él. Skarbrand era uno de esos individuos. Ult de piel roja podría haber sido un espíritu maldito, pero para empezar, Sukuna nunca había estado cerca de la humanidad. Después de todo, había una razón por la que era conocido como el rey de las maldiciones y no como el rey de los usuarios de maldiciones.
Y así, Sukuna se rió y rió y rió mientras despedazaba a miles, incluso millones, de estos alienígenas con clave y dismantle, antes de arrasar aún más con la flecha llameante. Luchando a su lado estaba su amigo, Skarbrand, quien cortó una franja sangrienta con sus hachas gemelas, habiendo crecido en fuerza desde la última vez que se encontraron. Bien. Sukuna nunca aceptaría a un amigo que se estancara. Capítulo 25. Después de 3 horas de matanza constante y desenfrenada, se detuvo. A pocos metros de él, empapado de pies a cabeza en la sangre de Xenos, se encontraba Skarbrand, el espíritu maldito de piel roja, que ahora lucía cientos de heridas, cada una curando más lentamente que las demás. Habían matado a millones y millones, cientos de millones incluso, y aún quedaba el sudario que disminuía su maldita producción de energía. Demonios, Sukuna estaba bastante seguro de que apenas habían abollado la intensidad del sudario. ¿Cuántas de estas cosas estaban allí, de todos modos? Billones, muy probablemente. Decenas de billones para que no importara cuántos mataran él y Skarbrand, difícilmente haría mella en sus números. A decir verdad, toda esta matanza ahora tenía más que ver con su competencia con Skarbrand que con cualquier otra cosa. Matar a los monstruosos alienígenas fue divertido durante la primera hora, pero luego rápidamente se volvió obsoleto. Después de eso, a Sukuna dejó de importarle ya que eligió los métodos más eficientes para matar a la mayor cantidad de ellos a la vez, como abrir su dominio varias veces seguidas o lanzar varias flechas ardientes. Skarbrand, mientras tanto, hizo uso solo de sus hachas, ardiendo y difuminándose por el campo de batalla como un meteorito carmesí, de alguna manera manteniéndose al día con el recuento de muertes de Sukuna, lo cual fue increíble. Brevemente, Sukuna se preguntó cuál era la técnica innata de Skarbrand o si el espíritu maldito tenía alguna. Porque nunca usó una en absoluto, prefiriendo solo usar sus hachas, puños, dientes y pezuñas para lidiar con sus enemigos. Sukuna podría respetar una buena pelea pasada de moda para hacer las cosas, pero, podría haber sido él, pero prefería al menos cierta variedad a su modo de matanza. Por otra parte, no era como si Skarbrand necesitara una técnica innata. El espíritu maldito era lo suficientemente fuerte como él, sin necesidad de uno. Sukuna respiró hondo y suspiró mientras cortaba a otros 1000, incluida una montaña, con hendidura. A este ritmo, se iba a quedar sin energía maldita incluso antes de matar a una cuarta parte de estos extraterrestres, y eso ni siquiera estaba considerando la posibilidad de que todavía se estuvieran reproduciendo. Verdaderamente, la cantidad era calidad en sí misma. Aún así, al menos por ahora, los alienígenas parecieron cesar en su ataque constante, probablemente dándose cuenta, quizás un poco tarde, de que sus tácticas de enjambre no estaban funcionando del todo a su favor. Y Sukuna no estaba tan agotado que no pudiera abrir su dominio al menos otras 50 veces si era necesario. Y eso aún no mataría suficientes de ellos como para disminuir la mortaja lo suficiente como para que sus legionarios vinieran y terminaran el trabajo. No, un bombardeo de virus era el mejor curso de acción aquí. Y, además, su competencia había aumentado. Y Sukuna estaba bastante seguro del hecho de que había ganado. 3 horas, Skarbrand dejó de moverse mientras pisoteaba y aplastaba la cabeza de un alienígena particularmente grande. La criatura se estremeció y se movió erráticamente por un momento, antes de caer muerta, formándose un gran charco de sangre silbante alrededor y debajo. Skarbrand luego soltó un bramido de risas atronadoras, sacudiendo el suelo y haciendo retumbar los cielos sobre ellos. Eres el ganador de este desafío, Ryomen Sukuna, por un pelo. ¿A cuántos mataste, grandullón? Preguntó Sukuna, observando ociosamente que los cráneos de todos los que Skarbrand había matado ya habían desaparecido. Curioso. Cerca de 200 millones, tal vez más, tal vez menos, se encogió de hombros Skarbrand, antes de caer de nuevo en un ataque de risa. Mataste a docenas más, ni siquiera a cientos, meras docenas. La victoria es tuya, amigo mío. Ja. Eso fue divertido. La competencia, no la matanza monótona de estos extraterrestres. Deberíamos hacer esto de nuevo, en otro momento, amigo. Sukuna sonrió. Skarbrand era un tipo genial con quien estar. No hay charlas triviales sin sentido.
Sin preguntas. Sin formalidades. Solo matanza, batalla y muerte. ¡Qué tipo tan bueno, ese! Ahora, desafortunadamente, tendré que acortar esta reunión. Tengo que bombardear este planeta con virus y prenderle fuego, antes de pasar al siguiente. Ya sabes cómo es, amigo. Por supuesto, asintió Skarbrand. La sangre, la muerte y la matanza siguen cada uno de tus pasos, Ryomen Sukuna. Sería un honor pelear contigo y tu progenie. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de calaveras. Sukuna resopló. Claro, cualquiera que sea, amigo. Nos vemos por ahí. Y con eso, Sukuna activó el módulo de teletransportación en su armadura de poder y, en un destello de azul, reapareció de regreso en el puente de su nave. Sangre alienígena salpicó todo el piso donde estaba parado. Sukuna frunció el ceño. Necesito una ducha. Parado a pocos metros de él estaba Loktar Shahid, el capitán de su barco, esperando órdenes. Ociosamente, Sukuna se preguntó cuánto tiempo había estado parado el hombre allí, esperando a que terminara de divertirse. Dile a la flota que empiece a lanzar las bombas de virus. Hemos terminado aquí. Como órdenes, príncipe Sukuna, Loktar Shahid entró en acción. Sin decir una palabra más, el capitán transmitió la orden a través de los canales de comunicación de la flota. La respuesta fue inmediata y eficiente. Bien, reflexionó Sukuna. No le gustaba que sus subordinados se movieran lentamente. Por lo menos, el capitán Loktar estaba demostrando ser un comandante decente. Quienquiera que pusiera al hombre a cargo sabía claramente lo que estaba haciendo. Sukuna se dio la vuelta, dirigiéndose hacia su habitación privada. Su armadura empapada de sangre tintineaba a cada paso, dejando un rastro de icor alienígena en la cubierta prístina. Mientras caminaba, visualizó el próximo espectáculo de devastación. Sus dedos se movieron con anticipación, sus pensamientos ya cambiaban al próximo desafío, la próxima conquista. Con suerte, el próximo no sería tan tedioso como el planeta de abajo. Le gustaba una buena pelea, no un esfuerzo. Y un mundo que está compuesto completamente por billones de criaturas alienígenas voraces con un solo pensamiento en mente era en gran medida un trabajo arduo. Además, su armadura de poder se rompió, se desgarró cuando Sukuna se aumentó con energía maldita y el artilugio se rompió, incapaz de contener la fuerza en sus extremidades, rompiéndose y convirtiéndose en poco más que un elegante trozo de metal que casualmente tenía un teletransportador y algunas otras cosas que ya había olvidado. Sí, definitivamente se estaba deshaciendo de eso. No tenía sentido usar una armadura poderosa si se rompía bajo la tensión de sus propios movimientos, lo cual era bastante irónico, en realidad, ya que el objetivo era mejorar sus movimientos. Se lo llevaría al técnico sacerdote más tarde cuando le apeteciera. Pero primero, la destrucción de Morog. Bueno, no, en realidad no. Primero, se duchó, se vistió con ropa holgada y luego se dirigió a la plataforma de observación de la cubierta de mando de su barco, con vistas a la totalidad de Morog. Sukuna se sentó en su trono y esperó. Ociosamente, el rey de las maldiciones se preguntó cómo afectarían las bombas a Skarbrand, considerando la naturaleza del espíritu maldito. Él no lo sabía. Pero, lo que sí sabía era que, incluso si era aniquilado, Skarbrand volvería eventualmente. Los espíritus malditos siempre lo hacían. Era su propia naturaleza no morir sin importar cuántas veces fueran exorcizados. Muy por encima del planeta, la flota de Sukuna ajustó su formación. Las naves masivas realinearon sus trayectorias, asegurando una dispersión óptima para una cobertura máxima. Las bombas de virus, silenciosas precursoras de la muerte, estaban preparadas y listas. Brillaban siniestramente en sus bahías de lanzamiento, un contraste escalofriante con el vacío frío e insensible del espacio. Esta sería la primera vez, reflexionó Sukuna, que sería testigo de cuán poderosas eran realmente las armas del imperio. Los Volters estaban muy bien, pero la capacidad de limpiar de vida a todo un planeta así, hermoso. Necesitaba ver esto. Una a una, las bombas fueron lanzadas. Cayeron en picado a través de la atmósfera del planeta, su descenso envuelto en un silencio inquietante.
Al entrar en contacto con la superficie, las bombas de virus detonaron, liberando una niebla virulenta que se propagó a una velocidad antinatural. La niebla lo impregnaba todo, filtrándose en cada grieta y orificio, en cada cueva y caverna, en los túneles profundos dentro de las montañas, y en cualquier formación subterránea que permaneciera debajo del suelo. En cuestión de momentos, el virus comenzó su espantoso trabajo. En su trono, Sukuna observó cómo las nubes de virus comenzaban a extenderse por todo el mundo. Las selvas y bosques de Morog, que alguna vez estuvieron llenos de vida, comenzaron a pudrirse y colapsarse en charcos de lodo viscoso. Las bestias alienígenas, atrapadas en el camino del virus, se desintegraron casi instantáneamente, su carne se derritió para revelar restos esqueléticos y descarnados incluso antes de que se redujeran a la nada. Hermosa, pensó Sukuna. Este tipo de destrucción era absolutamente hermosa, como una pintura. El aire se espesó con la neblina de la descomposición y el suelo se convirtió en un mar agitado de materia orgánica que se descomponía a un ritmo asombroso. Se liberaron tremendas cantidades de gas inflamable a la atmósfera a medida que el virus continuaba su implacable asalto a la biosfera del planeta. Sukuna pudo ver el cambio desde la órbita. El paisaje vibrante, aunque hostil, de Morog se estaba transformando en una masa oscura y agitada. La atmósfera que alguna vez fue respirable del planeta se estaba convirtiendo en una mezcla tóxica de gases. Más importante aún, Sukuna sintió el oscurecimiento del sudario que alguna vez había permanecido sobre el planeta, desapareciendo y disipándose rápidamente a medida que las criaturas que alguna vez lo habían sostenido se extinguieron. La fase final era inminente. En lo profundo del lodo tóxico, los gases se encendieron. Comenzó como un pequeño parpadeo, una sola chispa, pero rápidamente se convirtió en un incendio cataclísmico. Tormentas de fuego estallaron en la superficie del planeta, una reacción en cadena de explosiones que convirtió la atmósfera en un mar de llamas. El fuego se extendió con imparable ferocidad, consumiendo todo a su paso, formando llamas épicas y gigantescas que incendiaron los cielos con fuego y muerte. Por un momento, Sukuna sintió el nacimiento de miles y miles de maldiciones alineadas con la muerte, antes de que ellas también fueran destruidas en las llamas. Sukuna se rió de esa parte. Las maldiciones recién nacidas apenas tuvieron tiempo de pensar antes de ser aniquiladas. Enormes infiernos arrasaron con los restos de la horda alienígena, reduciendo sus cuerpos a cenizas. Las llamas ardieron sin control, abrazando la superficie hasta dejar al descubierto la roca. Cordilleras enteras se derritieron, los océanos se evaporaron y los cielos se tiñeron de rojo con la intensidad del calor. El mismo aire parecía gritar de agonía mientras le quitaban oxígeno para alimentar la creciente tormenta de fuego. Sukuna observó impasible cómo Morog estaba envuelto en llamas, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que el mundo entero se quemara hasta las cenizas. Su satisfacción se vio atenuada por el conocimiento de que este era un paso necesario, un movimiento calculado, sin importar lo aburrido que hubiera sido. En última instancia, después de todo, sus órdenes eran limpiar y conquistar tantos mundos para el imperio lo más rápido que pudiera, con énfasis en la parte de rapidez. Sin embargo, había una cierta belleza en la destrucción, una manifestación cruda y sin filtros, de poder que él encontraba innegablemente cautivadora. Los incendios continuaron ardiendo hasta que no quedó nada que quemar. La superficie de Morog era un páramo humeante, el otrora planeta hostil ahora es una roca estéril desprovista de cualquier rastro de vida. El sudario que había amortiguado su energía maldita desapareció, la amenaza alienígena se extinguió. Hubiera sido bueno haber descubierto cómo era exactamente que tales criaturas fueran capaces de crear tal sudario, considerando el hecho de que afectó incluso a Skarbrand. Definitivamente algo había sido bastante extraño al respecto. Pero, todos estaban muertos ahora y ya no importaba. Si alguna vez se enfrentaba a tales criaturas nuevamente, entonces tendría que usar métodos más físicos para lidiar con ellas, como la bomba de virus. Sukuna se alejó de la ventana panorámica, su mente ya se movía hacia la próxima conquista. «Prepárense para partir», ordenó. Sukuna agarró otro bloc de datos y levantó una ceja. Después de Morog, se suponía que conquistaría un sistema completo, lo que significaba que estaría lidiando con más de un planeta.
Este sistema, conocido como el sistema Naraka, había sido conquistado por los orcos hace muchos cientos de años, sus habitantes humanos masacrados hasta el final. Orcos. Horus le advirtió sobre ellos. Parecían enemigos divertidos con los que luchar. La tripulación entró en acción, su eficiencia era un reflejo de su propio impulso implacable. Cuando la flota comenzó a moverse, dejando atrás los desolados restos de Morog, Sukuna se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Siempre había más sangre que derramar, más mundos que conquistar. Y él no lo haría de otra manera. Capítulo 26. Varios de sus legionarios captaron y entendieron la creación de herramientas malditas casi de inmediato, la mayoría de ellos no. Pero, Sukuna ya esperaba tal cosa. La capacidad de crear herramientas malditas era una habilidad rara que resultaba más fácil y natural con los demás. Sukuna notó que más de unos pocos de los devoradores ya estaban jugando con sus armas y armaduras, convirtiendo sus herramientas mundanas en herramientas malditas. Los demás tropezaron, pero estaba claro que no les faltaba motivación ni voluntad, simplemente talento. Era irónico, entonces, que aquellos que aprendieron muy rápidamente a crear herramientas malditas fueran aquellos que eran terribles en todo lo demás. Legionarios que aún no habían aprendido a abrir su dominio, aquellos que apenas eran pasables con el uso de RCT y aquellos que eran francamente terribles en el combate cuerpo a cuerpo, al menos en comparación con sus pares. Aún así, ninguno de ellos creó nada notable todavía, lo cual era comprensible. El progreso era progreso. Bostezando, Sukuna volvió a centrar su atención en el blog de datos que contenía toda la información disponible sobre los orcos, de la cual había una cantidad asombrosa. Aparentemente, la humanidad ya había estado en guerra con los orcos incluso antes de la formación del imperio. Eran bestias resistentes, guerreras y brutales, que buscaban constantemente la guerra, la violencia y la carnicería. Su tecnología tenía poco sentido. Eran muy difíciles de matar y los más débiles entre ellos tenían una destreza física comparable a la de un Astartes, creciendo aún más y más poderosos con cada batalla en la que participaban y, sorpresa, sorpresa, toda la vida de un orco era batalla. Eran un enemigo muy odiado. Según los cálculos imperiales, los orcos eran, quizás, la raza más numerosa de toda la galaxia, y su calaña de piel verde se extendía por todas partes a través de la inmensidad del cosmos. Y se suponía que conquistaría todo un sistema solar que estaba lleno de nada más que orcos. Divertido. La flota salió del espacio disforme, emergiendo al borde del sistema Naraka. La inmensidad del cosmos se extendió ante ellos, las estrellas brillando en el frío vacío. El buque insignia de Sukuna, que permaneció sin nombre, dirigió la armada, su proa apuntaba hacia el corazón del sistema. A su alrededor, su flota se reformó, los barcos tomaron sus posiciones, las armas listas, los escudos activos. Sin hacer nada, Sukuna se preguntó si debería haber hecho un mayor esfuerzo para familiarizarse con todos y cada uno de los barcos de su flota, antes de encogerse de hombros y finalmente reconocer que, en términos de destreza naval, era mejor dejar las cosas al octar. Casi de inmediato, los sensores detectaron los primeros signos de presencia de orcos. Embarcaciones destartaladas de todos los tamaños y formas, llenas de armamento crudo pero poderoso, abarrotaban el espacio por delante. La flota orca era vasta, una masa caótica de naves que desafiaba cualquier sentido de orden o formación. Sin embargo, a pesar de su apariencia primitiva, Sukuna sabía que no debía subestimarlos. Literalmente, el blog de datos advirtió que, si bien sus tácticas pueden parecer toscas, los orcos eran mucho más inteligentes de lo que la mayoría de los comandantes les habían dado crédito y subestimaron a los pieles verdes bajo su propio riesgo. Su sabiduría y conocimiento llegaron instintivamente, pensó Sukuna, probablemente alguna forma de red que conectaba a todos y cada uno de los orcos entre sí, permitiendo el paso del conocimiento instintivo. Tal cosa, sabía, era posible usando energía maldita. Él lo había visto antes. Había, quizás, cientos de naves orcas a la deriva por el sistema, muchas de ellas dormidas. Sí, Sukuna no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer en esta situación. Afortunadamente, tenía al hombre adecuado para el trabajo. Se volvió hacia el capitán Loktar Shahid.
Haz lo tuyo, hombre. Te estoy dando el mando total sobre la flota. ¿Estarás realizando operaciones de abordaje, príncipe Sukuna?, preguntó el pálido capitán de su barco y ahora el comandante de su flota. Interesante, el rey de las maldiciones lo consideró por un momento. Las acciones de abordaje eran algo para lo que sus tropas ya estaban entrenadas y, en teoría, Sukuna entendió cómo y por qué se suponía que era importante. Pero, personalmente, parecía innecesariamente peligroso, especialmente cuando equipos enteros podían perderse y simplemente morir sin lograr nada. No vale la pena, especialmente ahora que ninguno de sus legionarios había alcanzado su máximo potencial todavía. Sería un desperdicio terrible si alguno de ellos muriera prematuramente. Pelear en el suelo era otra historia y Sukuna tenía la intención de verlos pelear contra los orcos. O, tendría que usar algunas de las armas más avanzadas en algún momento, como los hombres de las legiones de hierro, para igualar las probabilidades, pero Sukuna estaba bastante seguro del hecho de que, a pesar de no haber alcanzado el dominio total sobre sí mismos y sus malditas técnicas, sus legionarios estaban listos para tratar de demostrar su valía en una guerra terrestre. Pero, en última instancia, no le importó. Los devoradores tenían la edad suficiente para decidir por sí mismos. Sukuna se encogió de hombros. No, voy a salir a caminar. Coordínate con mis legionarios si quieren hacer eso. No me importa. Estoy derribando sus barcos yo mismo. No te preocupes. No me interpondré en tu camino. Por tu voluntad, príncipe Sukuna, Loktar se inclinó. Enviaré un mensaje a los tecnosacerdotes para que preparen tu traje del vacío. Desde la destrucción de su armadura de poder original en Morog, los tecnosacerdotes decidieron que, hasta que se les ocurriera un diseño viable, el mejor curso de acción posible era que Sukuna no usara armadura de poder en absoluto. En cambio, el rey de las maldiciones simplemente usaría un conjunto de ropa muy flexible que podría sobrevivir en la mayoría de los entornos y adaptarse a movimientos repentinos y estresantes, que fue como nació su traje vacío. Sukuna lo sabía, no proporcionaba una protección real contra los ataques, pero era ligero y fresco, y no se rompía ni se rasgaba cuando se movía. Casi no podía esperar a que diseñaran una armadura de poder real que pudiera soportar el aumento maldito. La poderosa armadura del emperador, ese ridículo traje de oro, probablemente podría ser precisamente eso. Por lo tanto, la tecnología ya existía, pero simplemente se mantuvo en secreto. Bastante justo. Buen hombre, Sukuna se levantó de su trono y le dio unas palmaditas en el hombro a Loktar. Diviértete. Y trata de mantener mi flota intacta cuando termines. Es lo suficientemente pequeño como es y Malcador va a tener un ataque si tengo que requisar más barcos. Además, estoy aprobando el uso del escuadrón ala negra. Embarcaciones automatizadas, explicó Malcador, que alguna vez fueron utilizadas por los hombres de hierro para dominar las batallas navales. Excepcionalmente rápidas y maniobrables, cientos de pequeñas embarcaciones operando como una sola unidad, pero cada una capaz de una inmensa destrucción. Ninguna otra legión, dijo Malcador, tenía acceso a las alas negras simplemente porque nadie más era, irónicamente, lo suficientemente confiable como para usarlas. Sukuna todavía no estaba completamente seguro de por qué se confiaba tanto en él, específicamente y no en alguien como Horus. Pero, de nuevo, a él no le importaba particularmente. Los ojos de Loktar se abrieron por un momento antes de asentir. Como órdenes, príncipe Sukuna. Haré uso de las máquinas abominables lo mejor que pueda. Bien. Dijo Sukuna, alejándose y agitando una mano. Mientras Loktar tenía el mando sobre los barcos, el propio Sukuna tenía que ser quien autorizara la activación de los hombres de hierro atados. Y, conociendo a los tecnosacerdotes, probablemente habría un proceso muy largo que involucró varios sermones y oraciones antes de que los hombres de hierro pudieran ser desplegados. Es mejor que eso comience lo antes posible. Diviértete. Todos los barcos, prepárense para el combate. La voz de Loktar resonó a través de la cubierta de mando, fría y dominante, de tono mecánico. Les mostraremos a estos brutos qué es el verdadero poder. El primer enfrentamiento comenzó con una cacofonía de explosiones mientras las flotas se enfrentaban. Naves orcas embistieron contra naves imperiales con fervor suicida, con sus armas ardiendo.
La nave insignia de Sukuna disparó sus baterías principales, rayos de energía abrasadora lanzándose para atravesar las naves orcas. Donde impactaron los rayos, las naves orcas explotaron en lluvias de escombros, pero siguieron llegando más, aparentemente infinitas en número. El rey de las maldiciones observó cómo todo se desarrollaba desde sus cámaras personales, mientras los sirvientes trabajaban incansablemente para colocar su traje vacío. La flota imperial respondió con precisión. Los ataques coordinados se dirigieron a los barcos orcos más grandes, destrozando sus cascos y reduciéndolos a escombros a la deriva. Aún así, las naves orcas más pequeñas pululaban como avispones furiosos, desatando un torrente de potencia de fuego. Se estrellaron contra barcos imperiales, sus toscas armas causaron daños significativos. Y luego, se desataron las alas negras y la batalla casi de inmediato dio un giro brusco. Los orcos estaban indefensos contra las embarcaciones automatizadas, señaló Sukuna. Fueron superados en armas y maniobras, superados hasta tal punto que prácticamente quedaron atónitos. Probablemente debería darle un nombre a su buque insignia pronto. Pero no era muy bueno con los nombres. Dejará que sus legionarios inventen uno y rueden con él. Esas cosas apenas importaban, sinceramente. O, tal vez lo hicieron y a Sukuna simplemente no le importó. Unos momentos después, los sirvientes terminaron de ponerse su traje Void, negro liso y mate, con forma casi de kimono que abrazaba su piel con fuerza, similar, quizás, a las cosas que usaban los shinobi de Iga, excepto que su traje Void contenía bits avanzados de tecnología, uno de los cuales le permitía respirar en el espacio exterior. También tenía algún tipo de función que le permitía una movilidad limitada para que no se desviara sin rumbo fijo. Y, por supuesto, un medio para teletransportarse de regreso a su nave si es necesario. No necesitaba respirar. Sería terriblemente incómodo, pero no necesitaba hacerlo de la misma manera que no necesitaba un corazón. La mayoría de los sistemas del cuerpo podrían replicarse con una forma increíblemente avanzada de RCT de la que Sukuna pensó que muy pocos eran realmente capaces. Dicho esto, le gustaba respirar, porque no respirar era justo, Entonces, el traje vacío fue lo más bienvenido. Las alas negras eran demasiado buenas en su trabajo, reflexionó Sukuna, dejando apenas nada atrás para que él cortara. Dicho esto, Malcador solo le dio un escuadrón de ellos y si tenían una debilidad era que los alas negras siempre permanecían juntos, lo que significaba que podían estar en todos los lugares a la vez y, si su lectura de los sensores era del todo precisa, entonces los orcos intentaban embestir su nave insignia por detrás. Los cruceros y acorazados no podrían reaccionar a tiempo, atrapados como estaban con las naves orcas. Sukuna contó 3 barcos que se dirigían hacia ellos, cada uno del tamaño de un crucero, pero aparentemente solo armados con armas de corto alcance. Los sirvientes se retiraron. Más tarde, sonrió Sukuna cuando el piso debajo de él se abrió, revelando la inmensidad del cosmos. Y luego, cayó directamente hacia las naves orcas que definitivamente planeaban embestir su nave insignia. Él no podía permitir eso. La pintura aún era nueva. El vacío lo impulsó a seguir adelante. Sonriendo, Sukuna se estrelló justo en la parte delantera de la nave orca más cercana. Al entrar en contacto, Sukuna desató de inmediato una avalancha de desmantelamientos, cortando el barco en pedazos tan pequeños y tan numerosos que la totalidad del barco, por grande que hubiera sido, pareció desenredarse en cintas de metal, miles y miles y miles de pieles verdes que de repente se encontraban a la deriva en el vacío. Sukuna sonrió mientras lanzaba la flecha llameante, llenándola con suficiente energía maldita para generar una maldición calamitosa, apuntó y disparó directamente al casco de la segunda embarcación orca, que rápidamente explotó en escombros ardientes y parpadeantes, los cuerpos rotos de decenas de miles de orcos muertos, flotando en medio de los escombros. La tercera vasija era un poco más complicada, pero Sukuna tuvo una idea. Activó los propulsores de su traje del vacío y avanzó hacia adelante, hasta llegar a la tercera nave orca. Este era un poco más grande que los demás, pero no importaba. Sonriendo, Sukuna corrió hacia adelante hasta llegar a lo que podría haber sido el centro del exterior de la vasija, antes de juntar las manos, expansión del dominio.
Santuario malévolo. Su dominio abarcaba 3 kilómetros, encapsulando casi por completo la nave orca. Y luego, en un momento que no duró más que un abrir y cerrar de ojos, un sinnúmero de desmantelamientos redujeron el recipiente a nada.